Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Hoy el destino es muy interesante, les vamos a hablar de Nepal y vamos a comenzar haciéndolo con Moses Beltrán. Moses, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, háblanos de Nepal. ¿Conoces Nepal? Sí, ya he viajado ahí. Nepal es un pequeño país del Himalaya, solo tiene 30 millones de habitantes, alrededor suya está India y China. India tiene 1.200 millones, China 1.300 millones y él está en el centro y tiene mucho menos. Tiene 3 ciudades muy importantes. Nosotros conocemos a Nepal como un país muy pobre, pero en realidad hace tiempo era muy rico. Tenía mucho dinero hace mucho tiempo y había construido monumentos gigantes, preciosos y mogollones de iglesias. Ahora, Nepal es muy importante gracias a eso porque se conoce como Patrimonio de la Humanidad. Es el sitio donde nació el mismísimo Buda, el fundador del budismo, y donde está la montaña más grande del mundo, el Everest. La religión de Nepal es 85% hinduista, 15% budismo. Ha pasado lo mismo en Israel, aunque en Israel no hay ningún cristiano, donde nació Jesús, y ahí nació Buda y hay muy pocos budistas. ¿Y nos puedes contar cómo terminó la monarquía en Nepal? La monarquía en Nepal, pues hace tiempo, unos 5 o 6 años, salió mucho en las noticias Nepal, porque había pasado algo que había sido el fin de la monarquía. Habían unos reyes ahí y el rey tenía una hermana. El hermano estaba de viaje. El rey tenía un hijo que se quería casar con una chica, sí, y la chica se quería casar con él. El hijo era el príncipe. Y el padre, el rey, no quería que se casase el príncipe con esa chica. Entonces el príncipe se enfadó con él, lo mató y mató a él y a toda su familia, menos al hermano que estaba de viaje, y después de eso se suicidó, pero murió a los 3 días. Luego el hermano heredó el trono, pero hubo una revolución después de 6 años y se quedaron sin rey en Nepal. Ajá, bueno, qué historia más trágica, ¿no? Bueno, nos decías que tú has estado recientemente en Nepal. ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido un país muy bonito, las vistas a las montañas preciosas, pero algún día no se pueden ver por tanta contaminación que hay, y yo recomendaría a los telespectadores que hagan un viaje como este para que vean la pobreza y que aprendan a valorar lo que tienen aquí. Muy bien, Moses. Pues es un gran consejo. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a Información TV. Bien, pues continuamos con Ciodora Beltrán. ¿Qué tal, Ciodora? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, pues cuéntanos, tú también has estado recientemente en Nepal. Imagino que habrá habido muchas cosas que te han llamado la atención, pero recientemente ha habido un gran terremoto que ha afectado bueno, pues a muchos aspectos de este país, y a mí me gustaría que tú me dijeras bueno, pues qué es lo que más te ha llamado la atención de los efectos del terremoto. En Kathmandú, la capital, hay muchos edificios totalmente en ruinas. Por ejemplo, en la plaza central de los monumentos, algunos edificios que estaban, o sea, algunos templos o edificios que estaban mal construidos, pues se habían roto totalmente. Y bueno, por muchas calles no se puede circular y pues... Complicado, ¿no? Sí. Hasta que Nepal se recupere de este terremoto. No hay aceras, es muy complicado pasear y... ¿Qué te ha parecido en general Nepal? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos? Pues Nepal es muy bonito paisaje, por su paisaje, por la gente, por los monumentos, pero
Lo malo es que es muy pobre y pues las carreteras están embarradas, no están sin pavimentar, no, la gente, hay muy pocos semáforos y algunas personas no los respetan. Y pues en general Nepal es bastante pobre, pero muy bonito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, Theodora, Gracias a ti por en participar. Formación TV. Muy bien, pues continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches y gracias por la invitación una vez más. Bueno, gracias a ti. Vamos a comenzar hablando del decorado que nos has preparado hoy para un programa tan interesante como es este, en el que estamos hablando de Nepal. Cuéntanos. Sí, hemos preparado 3 películas presidiendo el decorado. En el centro, Pequeño Buda, que es una de las mejores películas de la historia, en mi opinión, de Bernardo Bertolucci, porque está grabada en Nepal. La inmensa mayoría de los escenarios son en Nepal. Trata la historia de un niño, teóricamente sucesor de un famoso lama, y es una película preciosa de amplia recomendación. Ya hemos hablado de ella alguna vez más en el programa, pero toca hoy perfectamente porque la escenografía son varios de los monumentos más bonitos de Nepal. Kundun hace referencia también al budismo, y Ashoka es un famoso emperador budista muy relacionado con Nepal, porque en aquella época Nepal era parte de la India, y porque edificó 4 estupas precisamente en el lugar de nacimiento de Buda, porque recordemos a los telespectadores que Buda, el famoso príncipe Siddhartha, nació en Nepal, era el heredero de uno de los reinos de Nepal de la época, en el sur de Nepal, en Lumbini concretamente. Y claro, seguimos con Buda, 2 preciosas películas de dibujos animados que recibieron premio a la mejor película de dibujos animados en Japón, son japonesas, y es la vida de Buda en 2 películas, Buda 1 y Buda 2. 2 libros sobre Nepal, otra guía más turística de Nepal, India mística, porque es generalmente desconocido que a pesar de todo esto del budismo, de Nepal y tal, pues en Nepal no son budistas, en Nepal son hinduistas, con lo cual tienen la religión de la India. Curiosamente, Nepal era hasta hace pocos años, hasta hace 5 años, el único país que en su constitución recogía como religión oficial el hinduismo. Como ahora fracasó la monarquía, por las razones que ha explicado antes Moses, en estos momentos no lo recoge la Constitución, pero aunque no lo recoja la Constitución, Nepal es un país de mayoría claramente hinduista y el budismo es una pequeña minoría. Una preciosa película sobre el Himalaya, varios documentales sobre el Himalaya, recordemos que está en Nepal, Katmandú, la capital de Nepal, Tíbet, Lhasa y Katmandú, porque está muy relacionado tanto el Tíbet como Lhasa, que es la capital del Tíbet, como Katmandú, y la vida de Buda. Y aquí tenemos la historia de Inglaterra otra vez más, que aparece siempre, pero porque es que Inglaterra ha sido tan poderosa y ha tenido su imperio fue tan grande que Nepal también formó parte como protectorado del imperio inglés, y por eso en Nepal también se habla inglés y toda la población lo habla. Y encima tenemos las banderas de Nepal, las banderas de India, aquí está la bandera de Nepal también, y 2 macro países que rodean a Nepal y que tienen una influencia decisiva en el mismo, la historia de China y la India, porque tenemos China al norte, con 1.300 millones de habitantes, un supergigante, e India al sur, con 1.200 millones, otro gigante, y Nepal pequeñito, enclaustrado entre medio de los 2 en las montañas, y han respetado su independencia, de hecho, porque Nepal sigue siendo un país independiente, de solo 30 millones de habitantes. Los chinos han ayudado mucho tras el terremoto, ahí se ven un montón de ayuda china, ayuda UNICEF China, etcétera, son los que más han ayudado, y luego tiene una relación muy estrecha, estrechísima con la India por la cuestión religiosa y por compartir ambos países la religión hinduista. Claro. Ahora que está tan tristemente de actualidad el tema de los refugiados, Pedro, ¿qué similitudes podemos encontrar con lo que ocurre en Nepal? El problema de los refugiados que tenemos estos días es un tema gravísimo de muy difícil solución. Está claro que habrá que poner unos cupos, como se está haciendo, porque en Nepal ha habido un terremoto, ha sido un terremoto grave,
A veces se magnifican quizás las noticias en los medios de comunicación, pero es muy relativo lo de magnificar, porque cuando ves ahí, ves casas destruidas en el centro, ves a la gente completamente sin hogar, ves los mayores monumentos de Katmandú completamente en el suelo, pues claro, es muy dramático lo que se ha producido allí. Y esto nos lleva también a la situación de los refugiados en relación con la pobreza. Nepal es un país muy pobre, es el segundo país más pobre de Asia. Es un país donde es difícil andar en la ciudad siquiera porque muy pocas calles están asfaltadas, las calles están llenas de barro, ha coincidido también la época de los monzones, no hay aceras prácticamente. Esto unido a una contaminación muy grande. Katmandú es una población relativamente pequeña en términos asiáticos, es solo 1 millón de habitantes, pero aún así hay tantas motos viejas, tantos coches antiguos, tantos autobuses de cuarta mano, que claro, producen una contaminación inmensa que choca tremendamente porque te vas a 40 kilómetros y estás en las montañas, estás en las laderas del Everest, ahí mismo, pero la ciudad es dura y difícil. Y la vida es muy difícil en Nepal, porque además ellos tenían como ingreso el turismo, y el turismo prácticamente ha desaparecido, los hoteles están casi vacíos. La gente también es que se asusta fácil, ¿eh? Esto también hay que reconocerlo, porque ha habido un terremoto y ya no vamos más. ¿Y hasta cuándo no vas más? ¿Que hay que esperar 2 o 3 años? No sé, también hubo un terremoto en Lorca, no sé, creo que la gente seguía yendo a Lorca, ¿no? Pero el turista se asusta con mucha facilidad, la gente cancela los viajes y deja de ir, como decir, bueno, a ver hasta que pase, igual que cuando hay cualquier movimiento político. Luego Nepal ha tenido una revolución maoísta, han estado en situación de guerra civil, la monarquía terminó en circunstancias dramáticas. Es curioso lo poco que aparece en estos países en los medios de comunicación, porque la semana pasada hablábamos de Bangladesh, el 7º país más poblado del mundo. ¿Cuándo aparece Bangladesh en los medios de comunicación? Nunca. Cuando hay una inundación, cuando hay una superriada que mueren no sé cuántos, solamente cuando hay catástrofes naturales. Que han quemado la cara a las mujeres, pero no se habla. Me preguntas quién es el presidente de Bangladesh o qué régimen político tiene, ni idea, quiero decir, son... Y en el caso de Nepal fue muy curioso el regicidio porque buscas en el buscador de Google y te aparece en El País, pero, o en otros diarios españoles, pero con una pequeña reseña, quiero decir, de cuando ocurrió la noticia. Vamos a ver, eso es una noticia de primera plana. ¿Ocurriera esto aquí? Sí, o aquí o en un país cercano. O cualquier país europeo, efectivamente, vamos con a ver, monarquía. Que el hijo del rey mate al rey, a la reina, a sus hermanos, en total 10 miembros de la familia a tiros, conservan en el Palacio Real, ahí está el Palacio Real de Nepal, que es pues una completa birria comparado con los palacios reales europeos, vamos, pero en fin, tienen ellos como monumento su Palacio Real, abierto hace poco, con lo cual hay muchos turistas de allí, no turistas de fuera, sino locales, pues conservan el número 1 donde mató a no sé quién, número 2 donde mató al otro, número 3 donde mató al otro, número 7 donde se disparó él mismo, ahí en los jardines del palacio. Claro, además que los mate por una historia sentimental, ¿no? De decir, es que se quería casar con una chica, pero la chica a los padres no le parecía adecuada, y en revancha pues va y los mata. Lo digo esto en el sentido de que, vale, tenemos un terremoto y aparece mucho en cuanto hay, con lo que dices tú, una desgracia natural, pero si es por otras cuestiones, los países apenas están... Yo lo comprendo, porque en el mundo hay 196 países, son 193 en Naciones Unidas, más Kosovo, Taiwán y Palestina. Claro, si nos ponemos a hablar de todos los países del mundo, pues resulta un poquito difícil, con lo cual es verdad que hay que seleccionar. Pero dentro de eso, Nepal es pobreza, y lo que tú apuntabas de los refugiados. Bueno, si toda la gente ahora con el efecto llamada de Alemania, con estas noticias que salen de los alemanes, acogiéndolos en su casa y les hemos dado cobijo, y el Papa, que hay que refugiarlos en las iglesias, es bonito, es precioso y me parece muy bien, pero es que hay mucha gente pobre. Y es que en Asia los países están absolutamente masificados. No es Nepal quizás el mayor ejemplo de masificación, pero sí de pobreza en el sentido literal de la palabra o en el sentido de miseria, de no tener prácticamente nada para comer, de ver a la gente, tanto en Katmandú como en las ciudades cercanas, con una situación de miseria. Y es muy significativo porque ahí lo que choca es que los monumentos son absolutamente preciosos. De hecho, la zona de Katmandú tiene la mayor concentración de monumentos patrimonio de la humanidad del mundo, he dicho bien del mundo. Son 3 ciudades, Katmandú, Patán, que es prácticamente como si fuera Alicante y San Juan, porque se ha hecho una extensión, y Bhaktapur, que está a 10 kilómetros, en fin, nada.
Pues esas 3 ciudades tienen 3 palacios reales, 3 plazas Durbar o Plaza Central que están llenas de monumentos absolutamente preciosos, quizás porque muchas veces la belleza está en lo desconocido, lo raro, claro, lo que se nos sale de las normas habituales o lo que no estamos acostumbrados a ver. Hasta el punto llega la situación que te cobran por entrar al centro de la ciudad, porque si no, no tienen otro medio de cobrar a los pocos turistas que quedan para ir por ahí. Claro. ¿Por qué te cobran al entrar al centro de la ciudad? Porque es que los monumentos no se visitan tanto por dentro, sino que el monumento es en sí, por fuera es un monumento. Claro, claro. Toda la calle es un monumento, la plaza central es un monumento, entonces ellos cobran una entrada cuando pasas, pero son de una belleza incomparable. Las tres centros urbanos considerados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Katmandú se ha estropeado con el terremoto bastante el centro, las otras 2 sin embargo han quedado muy bien, no les ha afectado el terremoto prácticamente nada. Y es impresionante cuando uno piensa, dice, pero vamos a ver, está claro que esta gente hoy, por lo que estás viendo, está mucho peor que estaba. Quiero decir, esto choca mucho cuando uno viaja, porque esto no estamos acostumbrados a que sea así. Nosotros en España o en Europa estamos acostumbrados a mejorar, no estamos acostumbrados a ver el pasado como una situación en que era mejor, o la frase de cualquier tiempo remoto fue mejor, no. Eso pero si tú visitas la India, ves esos monumentos tan impresionantes y dices, vamos a ver, este país en el siglo XVI era más poderoso que España. Y ahora no es que estén peor que España, que evidentemente lo están, sino que están mucho peor, lo ves, que estaban, porque se hacían estos monumentos y tenían este lujo de palacios reales y de casas. Me refiero antes al Palacio Real de Katmandú, es un palacio real reciente. Yo digo los palacios del siglo, reales del siglo XVI, claro. Siglo XVII. Claro. Y dices, ¿cómo es posible que las casas de entonces estén mejor que las casas de ahora? Es decir, tú ves ahora a una chabola miserable y sin embargo cuando ves las casas del siglo XVI y XVII están mucho mejor. Eso pasa mucho en Sudamérica también, pero es diferente porque en Sudamérica son edificios coloniales hechos por los españoles, pero aquí hablamos de edificios construidos por ellos mismos. La pobreza es impactante, la pobreza choca muchísimo en Nepal, incrementada por supuesto por los efectos ya desastrosos del terremoto, que eso ya lleva a la pobreza, a la subpobreza y al desastre completo de una cantidad enorme de gente viviendo en tiendas de campaña. Impacta mucho, son imágenes que se quedan muy grabadas. Es un destino al que mucha gente va porque ha abrazado el budismo, gente occidental que se ha interesado por esta filosofía, que ha terminado por, bueno, pues por sumarse a la filosofía budista, y ese es el motivo que hace a mucha gente viajar a Nepal, ¿no es así, Pedro? Sí, cada día hay más. Incluso hasta el punto, perdona, que se está convirtiendo en un, digamos, motivo turístico o de, podríamos decir, peregrinación, entre comillas, porque ya las propias agencias de viajes, viendo que, bueno, pues que es un destino complicado, comienzan a abrir campo por ahí. Se han abierto los templos budistas, que es algo que antes no se permitía y ahora ya se permite, y un poco se está enfocando por ahí. La gente quiere saber de Nepal, quiere saber del budismo, ¿no? Sí, Nepal, Bután, muy en particular Bután, que se está abriendo más al turismo y que sí que es budista 100%. Y los monasterios budistas del norte de la India, porque Buda nació en Nepal, pero enseguida se fue a la India y hizo toda su peregrinación en la India. Sí, hay un poco de un gran atractivo por el budismo, el vacío que tienen algunos, ese vacío que no les compensa o no les llena la religión cristiana, no les llenan otras cosas, o la falta de valores, pero sí hay muchos casos destacados. Bueno, el más conocido es Richard Gere, el actor y hay muchas personas que parece que se inclinan ahora por el budismo, que no es tanto una religión como una filosofía, una forma de pensar. No puede considerarse una religión porque para ellos no hay Dios, no existe un Dios creador, y desde ese momento realmente no es una religión. Pero sí es cierto, y también en Japón, porque Japón tiene una mezcla de budismo y de sintoísmo. En China se está abriendo también. El budismo es una religión claramente en expansión, mientras que el catolicismo va en decrecimiento. Y digo el catolicismo porque el protestantismo ha irrumpido muy fuerte en Latinoamérica y está quitando cada vez más adeptos. Y sí es completamente cierto lo que indicas, y mucha gente se aloja o hay ofertas publicitarias de agencias para alojarse en monasterios budistas. Bueno, Pedro, ¿y la situación política después de la desaparición de la monarquía?
porque nos hemos quedado en esa desaparición de la monarquía, pero ¿qué ocurrió después? ¿Cómo ha sido desde entonces hasta ahora? Afortunadamente se ha convertido en un país estable en los últimos 5 años. Los antiguos terroristas, entre comillas, digo terroristas porque eran los que ejercían actos terroristas contra el gobierno legítimo y contra la monarquía, ahora forman parte del gobierno. Está muy ayudado por China. Es un país que en lo económico está prácticamente subordinado a China. Y en ese sentido, hoy es una democracia parlamentaria que tiene muchas posibilidades de ir bien si se mantiene en esta estabilidad. El problema que tienen muchísimos países de Asia son los constantes golpes de Estado y la inestabilidad política. Lo que pasa es que Nepal tiene una situación muy compleja desde el punto de vista de dónde está metido en las montañas, no es un sitio fácil de acceder, no hay apenas industria y claro, no se ha convertido en la fábrica del mundo que son otros países como China, India, Bangladesh y otros muchos países más de Asia. Por eso sigue siendo muy pobre porque además parte de una base extremadamente baja, una base que todavía le queda muchísimo camino por andar y por mejorar. La agricultura también es compleja allí y en cualquier caso el país por lo menos ahora está dotado de esa estabilidad política parlamentaria que no tenía. ¿Recomendarías Nepal como destino, Pedro, tú que has estado allí hace muy poco? Como destino turístico es absolutamente impactante y además no hace falta subirse al campamento base del Everest, que está a 5.000 metros. Eso lo dejamos para los más fuertes y los que llevan bien la altura. La altura puede ser un problema en estos destinos para los que no están acostumbrados o los que viven todo el tiempo aquí a 0 grados. Sí. De repente dar un salto a 3.700, 4.000, como el Tíbet. Tíbet y Nepal están muy conectados y están al lado. Lhasa, el Palacio del Potala famoso, está a 3.700 metros. Allí cuando te pones a subir las escaleras se nota un montón el esfuerzo cuando vas subiendo. Hay países más altos, La Paz en Bolivia, el Alto en La Paz está a 4.000 metros, es el aeropuerto más alto del mundo, o Cuzco en Perú a 3.700. Esos son destinos son complejos para la gente que no está habituada. Hay que empezar por una altura más baja. Katmandú está en un valle, Katmandú la altura se puede llevar, y desde luego para ahí hacer unas excursiones preciosas en las 2 ciudades de los alrededores, en Katmandú, en Patán y en Bhaktapur, muy impactante para el que no lo conozca. Los precios además ahora son tirados debido a la crisis que afecta ahí al turismo, con lo cual es un sitio ideal. Es un poco más complejo para volar, para llegar, por la dificultad de los vuelos directos, pero sí es un país precioso para combinar con la India, perfectamente en un viaje de unos días, porque la India tiene una cultura milenaria y ese país sí que las imágenes chocan, y ese sí que está absolutamente superpoblado, vamos, porque en Delhi hay 22 millones de habitantes, solo en Delhi, en Calcuta 24 y en todo Nepal 30 millones. Sí, una combinación de India y Nepal es un choque, es muy bueno cambiar, abrirse a otras perspectivas, pensar que hay otros mundos y desde luego, como decía antes mi hija, valorar lo que tenemos. Porque a veces no sabemos valorar los que tenemos, o nos quejamos de muchas cosas, luego aquí llegas y te parecen un poco ridículas algunas noticias de algunas protestas y dices, madre mía, con lo como están allí. Hay gente que va y no vuelve, ¿no, Pedro? Bueno, que va y no vuelve porque se queda y les gusta o porque no vuelve. Bueno, sí, yo creo que en cualquier caso... al final es la cultura totalmente contraria a la nuestra, ¿no? Es el despojarse absolutamente de todo. Algunos se despojan de todos. Yo no creo que toda la cultura de los hindúes y los nepalíes sean... No, te quería decir que quizá hay gente que un poco harto de ese sobreconsumismo que hay en Occidente y de ese tener siempre que estar bueno, pues demostrando cosas y obteniendo más, pues llegan allí, se sienten liberados y se quedan. Bueno, no sé muy bien qué tipo de vida harán, realmente eso lo veo un poquito complejo. En fin, depende luego de la vida que hagas, pero los países siguen siendo países capitalistas, tampoco nos engañemos. Son países capitalistas y además en el caso de la India con una terrible desigualdad social.
En Nepal, más que desigualdad social, es que prácticamente son todos pobres, vamos, con lo cual la pobreza está tan extendida que sí, habrá algunos pequeños casos, pero casi no se ven, y la gente además, cuando ya hay tanta pobreza, no tiende ni a alardear de vehículos ni de cualquier otro signo de riqueza, con lo cual te parece más pobre todavía, ¿no? Es un poco lo que pasa en países que tienen tantos robos como Bolivia, que la gente dice, bueno, si me compro un coche grande me lo van a robar, entonces pues, se ven hasta coches muy modestos todos por la calle y te parece que sea más pobre aún de lo que en realidad es. Pero bueno, no sé, lo de quedarse ahí, no sé, yo no me quedaría, ¿eh? Estar unos días y verlo está muy bien, ¿eh? Pero yo creo que en España y en Europa en general se vive muy bien y vivimos mejor y hemos alcanzado un nivel de calidad de vida, de estabilidad económica, la unificación de la moneda, la inexistencia de grandes turbulencias, que son cosas muy positivas que allí no tienen, ¿eh? Y aquí no tenemos tanta pobreza. Bueno, Pedro, ¿qué nos tienes preparado para la próxima semana? Nos vamos a ir a Sudamérica, nos vamos a ir a Perú. Muy bien, muy bien. Pues nada, hoy lo dejamos aquí, nos despedimos de Nepal y la semana que viene nos vemos en Sudamérica. ¿De acuerdo? Bien. Hasta pronto, gracias por venir a nuestra casa y gracias a Información TV también. Gracias a ti, Pedro. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado un día más. Ya saben, hagan las maletas porque la próxima semana nos vamos a Sudamérica. Hasta pronto.